Yo soy la voz de millones de priistas enojados con este personaje que le ha hecho tanto daño al partido, que ha perdido todas las elecciones, que no ha dado respuesta y que lo único que ha hecho es presionar en los estados para quedarse con todas las facultades aquí desde la dirigencia nacional. En agosto de 2019, en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, había una marquesina en donde se podía leer una palabra: regresaremos. Esto tras la inminente derrota que sufrieron un año antes con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Pero hoy, 4 años después, parece que esta promesa está muy, pero muy lejana. El responsable de ese espectacular era nada más y nada menos que la persona que podría resquebrajar al partido, Alejandro Moreno, quien esta semana abrió otra grieta dentro del tricolor tras la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la bancada del PRI en el Senado, y quien fue secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, reduciendo así la figura que significó para ese partido en su historia dentro del denominado nuevo PRI en el poder, el cual podría costarle mucho volver a tomar. Este miércoles, el senador Osorio Chong dejó la bancada del PRI ante lo que se acusó como presiones dentro de los legisladores de su partido para que saliera. Obviamente, también influyeron sus diferencias con el dirigente nacional, aunque él aseguró que no dejará de militar en el partido. En su lugar quedó Manuel Añorbe, quien es cercano a Alito. Y miren, yo soy un hombre de partido, me ha costado mucho trabajo ascender a partir de estar desde el seccional, manzana, colonia, pegando propaganda, acompañando campañas y después responsabilidades muy importantes de mi vida, todas, como para permitir que un personaje como Alejandro Moreno, con todos los señalamientos que tiene públicos, se quede con el partido. Y sí, esta situación ya la hemos abordado en distintos episodios, pero tras la caída del peñismo en el PRI, el futuro del partido no se ve nada alentador ante la dirigencia de Moreno Cárdenas, quien intenta prorrogar su dirigencia en el tricolor más allá del mes de agosto, que es cuando concluye oficialmente su ciclo, aunque este busca hacerlo hasta 2024. La turbulencia ocurre en el momento menos adecuado de la historia del PRI, pues solo en 3 meses se juega la joya de su corona, que es el Estado de México, donde hasta ahora, y de acuerdo con las encuestas, la población está inclinándose a que exista una transición partidista, y eso significaría pisar el fondo del pozo del priismo. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué busca Alejandro Moreno. ¿Quién saldrá primero? ¿La salida de Chong mejorará o empeorará la tensión en el partido? Y sobre todo, ¿estamos ante la deformación del PRI? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarrios. Suscríbete a tu plataforma de preferencia y gracias por escuchar. Para entender mejor este tema, platicamos con Adriana La Mala Pineda, conductora y militante priista. Mala, qué bueno que estás aquí en Tribu Política con nosotros para aportarnos tu perspectiva como priista y como investigadora del prismo, ¿no? Creo que hay antecedentes al hecho de esta semana. A finales del año pasado hubo una división dentro del PRI donde los senadores adoptaron una postura contra una propuesta que había sido emanada de su propio partido, pero en los diputados, que fue justo el asunto de extender el periodo de los militares. En febrero hubo una pequeña conciliación, vimos a Osorio Chong y a Alito Moreno incluso tomarse fotos juntos y luego finalmente viene este golpe. ¿Qué pudo haber pasado para llegar a este punto? La rivalidad entre Osorio Chong y Alito realmente a mí me choca decirla como en personajes, porque justo creo que el problema es esta parte de querer ponerle cara a las corrientes y no verlo desde la vía institucional. Sin embargo, este pleito pues ya está a un punto cierto personal. Empieza también desde junio del año pasado, cuando los expresidentes priistas solicitan a Alito Moreno tener una junta con él para ver y revisar los resultados de las elecciones pasadas.
Desde ese encuentro con los expresidentes hubo muchísima tensión. También, pues, Dulce María Sauri, por ejemplo, a raíz de eso, cuando se hace la asamblea extraordinaria para alargar el periodo de Alito, Dulce María Sauri mete un amparo como para decir esto no está bien. La verdad es que no sé muy bien el término correcto porque abogada no soy. Sin embargo, pues mete esta pues, cosa para poder decir que pues no se puede extender el tema del mandato de Alito. Pero pues desde ahí ya hay como una rencilla con los expresidentes y pues el tema con estos es que pues los expresidentes ahorita pues solamente están simbólicamente presionando, ¿no? A salvo como Claudia Ruiz Massieu y Osorio Chong. Claudia Ruiz Massieu fue expresidenta del PRI antes de Alito, entonces, pero ahorita es senadora. Y Osorio Chong, pues también no fue presidente del PRI, pero pues era el coordinador de senadores. La tradición priista literalmente marca que, o sea, no está en libros, o sea, tampoco es algo que vamos a encontrar en los estatutos, pero ha sido pues esta tradición que pues como partido sí es importante, ¿no? La tradición priista marca que el coordinador de senadores, tanto de diputados, tendría que ser el priista con mayores cargos que hayan tenido anteriormente. Es decir, Osorio Chong fue secretario de Gobernación. A lo mejor no fue presidente del partido, pero fue secretario de Gobernación, que pues es de cierta forma lo más cercano a un presidente, ¿no? Entonces, dado esta situación, pues él es el coordinador de los senadores del PRI. Lo que pasó el viernes, el día de ayer, fue pues un golpe de estado que al final del día ya se venía cocinando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, creo que más allá de la rencilla, a mí me gustaría tocar el tema institucional, porque creo que uno de los problemas que se ha visto con esto desde los expresidentes, tanto con Dulce María Sauri, las cartas que firmaron, que también firmó Claudia Ruiz Massieu, lo de Osorio Chong, es la parte institucional que se está perdiendo, ¿no? Y que ya pareciera que es una lucha de poder entre dos individuos. Quien debió haber quedado de coordinador debía ser o Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Massieu, porque ambas fueron presidentas del PRI, pero Beatriz Paredes fue exgobernadora de Tlaxcala y Claudia Ruiz Massieu fue canciller. Entonces ahí tendríamos que ponderar qué cargo tendría más peso, si la exgobernatura o la cancillería. Sin embargo, no la forma en la que se hizo. Añorbe tiene solamente de cargos fuertes haber sido diputado federal 2 veces y alcalde de Acapulco. O sea, que no demérito, nunca vamos a demeritar. Sin embargo, para llegar a un punto en el cual tú tienes que ser coordinador de una bancada, dada la tradición priista, que sí lo quiero aclarar porque es muy diferente hablarlo de un partido como el PRI, como el PAN o el PRD, ¿no? O sea, sí hay que verlo en el contexto del PRI, en el contexto de un partido de casi 100 años que ha tenido normas, lealtades y protocolos, de así decirlo, que a lo mejor no son nombrados en unos estatutos, pero sí se manejan en el actuar político, ¿no? Sí, vi tu videocolumna donde estabas muy indignada por la pérdida de institucionalidad en un partido que de entrada lleva esa palabra en el nombre, ¿no? Pero los que estamos fuera del PRI y que además no comulgamos con ese partido, lo identificamos como parte de los peores vicios y prácticas de la política mexicana. Nos cuesta pensar o relacionarlos con la institucionalidad. No, claro, yo estoy totalmente consciente de eso porque justo es muy diferente hablar de este proceso con el PAN, con el PRD, incluso con Morena, porque uno diría, no, pues es que son lo mismo, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas importantes que hacen diferentes a los partidos son su ADN y una de las situaciones distintas con el PRI es la forma en la que surge. El PRI surge como un partido postrevolucionario que tiene que meter a toda la bola de personas que se están peleando por el poder con balas en un partido para llevar la causa de manera más como institucional y civilizatoriamente. ¿Qué implica esto? No es tan fácil. O sea, si nosotros lo ponemos así de que no, y entonces el PRI se crea así, pues está fácil. Pero si no involucras contextos como el cómo llevas a las personas de carne y hueso con motivaciones a estar en tu partido, no entiendes por qué se juntaron. Y una de estas claves que son importantes dentro de la fundación del PRI es tanto la institucionalidad como partido y esta parte de lealtad, incluso un crecimiento de manera vertical, que sí son cosas que tú podrás hablar con un periodista y te va a decir como, no, es que yo la neta soy muy institucional. Y tú le vas a decir, ¿de qué me hablas? No, o sea, es que hay instituciones y uno le tiene como respeto a las instituciones. Te voy a poner un ejemplo bobo que a lo mejor otros partidos o personas dirían como, ¿cómo, no? Pero, por ejemplo, si a ti te busca, tú siendo priista, estás trabajando, no sé, para un diputado, te busca un senador. Oye, vente conmigo, tú primero tienes que ir con tu jefe, porque tú tienes como esta autoridad principal
a otra persona y tu institucionalidad es como la parte burocrática de decir, oye, traigo mi hojita aquí, meto aquí. No, tú tienes que ir a decir, oiga, me dio esto, porque es uno de los valores priistas que se enaltecen y por los cuales, pues, o sea, sí se mantuvo el partido durante tantos años. O sea, sí hay una cultura priista, sí hay un ser priista diferente a los otros partidos, que a lo mejor no lo podemos ver en la parte de política para afuera. Sin embargo, yo sí quiero hacer la división entre hay un PRI para adentro y hay un PRI para afuera. Lo que pasó ayer es un PRI para adentro. O sea, porque genuinamente, pues, o sea, tú o alguien del PRD, del PAN, van a decir, bueno, pues qué bueno, ya quitaron a Osorio Chong, ¿cuál es el tema aquí, no? O sea, ¿a mí en qué me afecta? A lo mejor le afecta al PRI en sí porque va a perder comisiones, porque ya no va a tener el número de integrantes si es que se sale Osorio Chong, pero no afecta a la gente de afuera, porque el PRI para afuera, pues, tiene otra forma de actuar, pero para el PRI de adentro, que es importante ver la estructura interna de los partidos, sí afecta, porque está rompiendo este principio de institucionalidad. El cómo se hacen las cosas, el hacer una encerrona no tiene nada que ver con la institucionalidad, por ejemplo, es un ejercicio incluso público de linchamiento, no fue una cosa que se arreglara tanto, por ejemplo, en el Senado, a puerta cerrada, que pues al final del día dices, bueno, pues qué bueno que estuvo en el Senado, pero no, porque ni tú ni yo estábamos ahí, o sea, tú viste los reporteros viendo desde la ventanita, entonces también qué tan público era más que el show. Y el hecho de que tú rompas con eso, pues sí desintegra la estructura del partido, que de por sí ideológicamente ya tiene un problema. Ahora, si rompes las figuras que son de socialización interna del partido, como la institucionalidad y la lealtad, y el hecho de ver que un presidente desde arriba no apoya a un militante del PRI, sea su amigo o no sea su amigo, de la vía institucional y que está representando una coordinación de un Senado, pues sí es un mensaje muy fuerte, tanto para cualquier priista, no nada más con Osorio Chong. Y esa es la dimensión que no alcanzan a ver, que es, a ver, tú, o sea, Alito se va a ir, si no es que en agosto le alargan a lo mejor el periodo, pero se va a ir. Un presidente del partido no es para siempre, tampoco es un coordinador de senadores. La lucha de élites y de poderes políticos claramente existe y claramente siempre va a existir. O sea, quien diga que no, pues también, o sea, las tribus, las élites y todo funcionan por algo y son y se mantienen. Pero creo que una de las cosas que sí había marcado al PRI en diferencia de otros partidos, y lo digo en plan para adentro, es la parte institucional y que la resolución de conflictos se había llevado por otros casos. Nunca se había llevado a este extremo. Ya decías que hay un conflicto ideológico en el partido. El PRI parece que va navegando con una bandera ambigua que la verdad es que puede ser muy conveniente políticamente. ¿Es esto o es que en realidad es una expresión de sus diferentes corrientes? Por ejemplo, creo que en estos momentos no sabemos si el PRI es militarista o no. Lo que contábamos, hice una tesis del proceso ideológico del PRI, lo chequé desde el PNR hasta el 2018, ¿no? Y me metí a estatutos y sí tenemos dado en los estatutos y en los documentos básicos una línea más de izquierda. De hecho, pertenecemos a la Internacional Socialista, no sé por qué a estas alturas, pero, o sea, sí hay una inclinación más de izquierda. Y se supone en los estatutos que somos una socialdemocracia, que pues también va más para la izquierda. ¿Qué tendría que ver esto? Pues que tendríamos que tener coherencia en las acciones que tenemos, ¿no? Dado los documentos básicos y que las votaciones tendrían que ser conforme a lo que representa un partido. Y sí lo quiero dejar muy claro porque justo una de las crisis de los partidos ahorita en general en el mundo es que no están siendo congruentes ideológicamente. Y tú dices ahorita, es que les conviene estar como ambiguos, pero es que eso no es lo que debería ser un partido político. Se supondría que un partido político es una representación de algún tipo de ideología del pueblo, ¿no? O sea, tú como PAN me representas a mí liberalismo social. Tú como PRI me representas a mí socialdemócrata. Tú como PRD me representas como humanista, no lo sé. O sea, yo voto por ti porque tú deberías de tener cuando tengas el poder, actuar en consecuencia a esto que me estás vendiendo, ¿no? Si tú me estás vendiendo verde, yo quiero que me votes verde. O sea, ¿por qué estás votando amarillo? Entonces, creo que uno de los problemas ahorita con el PRI es que están vendiendo amarillo, verde, azul, rojo. Los estatutos dicen naranja y ni siquiera ellos se están poniendo de acuerdo. Que no pasa solamente en el PRI, o sea, si tú te vas a ver las votaciones, tanto PRD, PAN, incluso Morena, dices, oye, es que no hay congruencia con lo que me estás diciendo. Ahora, en la parte militarista, yo creo que el PRI parte de una experiencia diferente a todos los partidos, bueno, excepto al PAN, porque el PAN también tiene otra experiencia diferente al PRI, pero similar en algún sentido.
¿A qué me refiero? A que ya fueron gobierno. No es lo mismo un MC votando por la militarización o no la militarización que un PAN votando por militarización o no militarización, que un PRI que también gobernó y que también hizo un uso del ejército diferente al PAN, por ejemplo, que no es lo mismo el uso del ejército del PRI en el siglo pasado que el del PAN. Ahora, yo creo que más allá de esto, lo que deberíamos de ver es la estrategia de seguridad. ¿Está funcionando? ¿Sí o no? Ya llevamos 12 años de estrategia de seguridad, que sí, a lo mejor el PAN en su momento, que yo creo que hay que juzgar también esta parte de en sus contextos, es, ok, en su momento decidió ser militarista, hizo la guerra contra el narco. 12 años después, 20 años después, estamos viendo que no funcionó, que el costo de vidas, que el costo de violación de derechos humanos es alto, ¿no? Entonces, no funcionó. ¿Por qué estás votando a favor? En el caso del PRI, ok, tienes una visión izquierda que se supondría que tendrías que irte un poquito menos contra la militarización, pero también tienes una experiencia de gobernar, ¿no? De haber sido un partido en el Estado. Tú sabes perfectamente cuando una decisión pues no está generando y no es redituable para la ciudadanía. Tú sabes cuando una estrategia de seguridad no está funcionando. Entonces actúa en consecuencia. No está funcionando, votas en contra. Ahora, el tema es los incentivos perversos que se están moviendo en las cámaras, ¿no? Y en la política del día a día. Yo creo que si el PRI fuera congruente, tanto como sus estatutos, como su experiencia en gobierno, diría, no, no está funcionando esta estrategia de seguridad, no. A lo mejor empezar a hacer ya el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, sí, y no extender el periodo como se hizo en la Cámara de Diputados, en una iniciativa propuesta por el PRI. Pero pues hay que ver también los incentivos que se están dando al día a día en la política mexicana y que en este caso, te lo regreso al principio, involucran mucho a los individuos más que a la institución política. Si los dichos de Osorio Chong se comprueban y se conoce que Alejandro Moreno está tratando de traicionar a su propio partido, los estatutos del priismo podrían expulsarlo por, digamos, pactar con otra fuerza política, algo que no es nuevo, aunque de Alito ya conocemos casi todo lo que hace en lo oscurito gracias a las exhibidas que le da un jaguar desde Campeche. Elbester Gordillo fue expulsada del PRI en 2006 tras comprobarse que estaba promoviendo la creación de un nuevo partido político que era Nueva Alianza e inclinarse por la candidatura del panista Felipe Calderón, así como por propagar injurias en contra de candidatos del PRI. Otra expulsión famosa fue la del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, cuando se dio a conocer que se había fugado del país luego de que las autoridades lo buscaban por delincuencia organizada. La misma suerte corrió el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien fue echado del PRI por presuntamente conspirar dentro del partido y buscar su división en 2021. No olvidemos tampoco a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y de Sinaloa, Quirino Ordaz, quienes hace un año también fueron echados de revolucionario por aceptar cargos diplomáticos. O también cuando Humberto Moreira fue expulsado del tricolor en abril del 2017. Esto pese a que ya había sido dirigente del partido, aunque su salida se debió a que su hijo estaba fundando Unidos, otro instituto político en su natal Coahuila, y que para el PRI significaba una corriente antagónica contra ellos. Y se sabía muy bien que en realidad era el propio Humberto quien estaba manejando esa nueva asociación. Sin duda todo apunta a que podríamos estar en la antesala de una nueva expulsión dentro del priismo. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Adriana La Mala Pineda. Y hablando de la personificación del conflicto, ¿de qué corriente es Manuel Añorbe? Pues es que Manuel Añorbe hasta el momento, o sea, definida es la corriente de Alito. O sea, ha sido una persona muy cercana a Alito desde hace mucho tiempo. Sí tuve su presencia tanto en congresos políticos nacionales, en extraordinarios. Ha sido una persona súper cercana a Alito que, pues yo creo que ahí fue el error. Ok, vas a hacer un golpe de Estado. Te la compro. El argumento que dijeron es que Chong desvía dinero. Yo no defiendo a nadie, aquí no estamos defendiendo a nadie, pero si tu argumento es ese y ya decides hacer una destitución, no pones a una persona que políticamente es solamente cercana a ti y no tiene los méritos para poder ocupar una coordinación en el Senado. Porque te insisto, esta parte tradición priista, que pues te digo, no está marcada, pero a ver, el PRI tiene 90 años en el poder. Claramente esa tradición creo que tiene un peso no de, es que desde hace 6 años nos juntamos el domingo, mi familia y yo a comer. No, o sea, no es una tradición de ese estilo, sino que ya tiene pues, sus 90 y cachito años instaurada y que importa, ¿no?
Añorbe no es una persona que represente, creo que del grupo de los 7 senadores que firmaron en contra de Osorio Chong, pues está Beatriz Paredes. Y que habría sido Beatriz Paredes la persona junto con Claudia Rasmacié que tienen la tradición para poder ocupar el lugar. Eso es lo que choca en el discurso, ¿no? Es como, ok, vas a sacar a Chong, te la compro, malvado Chong, bye, pero ¿por qué Añorbe? ¿Qué pasa? ¿Por qué decides poner a Añorbe antes de las elecciones en una situación donde no sabes si tu periodo se va a extender o no? ¿Qué es lo que quieres? Porque claramente son grupos opuestos, el de Osorio y el de Alito. Ahí está la clase de, ok, Alito se va a ir en su momento porque va a terminar su periodo, no porque lo vayan a correr, pero va a querer dejar a alguien de él en el Senado. El tema es cómo lo haces, vía institucional, en qué perfiles, cómo juegas. No, o sea, a ver, en el 2000 perdieron el poder, en el 2003 hubo, o sea, problemas con Madrazo y La Bastida de que casi se agarran del chongo. O sea, hicieron hasta un grupo que se llamaba Tucom, que era Todos Unidos contra Madrazo. O sea, literalmente había un grupo, bueno, lo bautizaron los medios como Tucom, pero era como tú eres de Tucom, Todos Unidos contra Madrazo. O sea, claramente esto funciona en un tema de que no, los partidos tienen también peleas internas, pero es cómo las resuelves, ¿no? ¿Y a qué pones y cómo pones a una persona que no tiene nada que ver con la estrategia del Senado? Porque aparte ni siquiera había sido senador. Una cosa es que un senador pueda ser una persona que venga del pueblo, que pueda haber tenido solamente la primaria, que es necesario porque se supone que el senador es representación del pueblo y si llega una persona así, no se le juzga ni nada, al contrario, se aplaude. El tema es, ¿por qué va a coordinar un grupo parlamentario? El grupo parlamentario tiene que ver con tu partido y con los méritos dentro de tu partido y que tengas un liderazgo que pueda llevar al partido hacia donde va la ideología o los símbolos o la agenda. Yo a Añorbe no lo veo así que digas como el gran Reyes Heroles de esta generación, pues tampoco. Creo que eso es lo que al final del día se lleva entre las patas a los priistas como estructura, que a veces es como alguien piensa en los militantes, ¿no? O sea, alguien piensa en ellos. O sea, imagínate que tú, militante, señora de Coahuila, súper dedicada del PRI, vas y tocas puertas porque quieres que gane el PRI y arriba no están haciéndole caso a las personas que como tú se paran y tocan puertas y creen en el partido y están haciendo todo mal, ¿no? Están haciendo todo lo contrario a lo que tú vas a tocar la puerta. Creo que eso es desmoralizante para los militantes del PRI y explica mucho por qué la fuga a Morena. Ha habido muchas críticas en este sentido contra la administración de Alito como presidente del PRI. Yo creo que a diferencia justo de muchas etapas del partido, porque hay que también tomarlo en cuenta, es la primera vez que el partido se encuentra en siendo una tercera fuerza. O sea, si Osorio Chong se sale mañana, o sea, el PRI queda siendo la misma fuerza que Movimiento Ciudadano en el Senado. O sea, sí son datos muy fuertes, ¿no? O sea, es la primera vez que el PRI se enfrenta a ser a tener 47, 90 diputados en Cámara Federal, a tener tan poquitos senadores, tanto que si se te va uno es un drama. Entonces, pues sí son contextos muy diferentes y ahora el hecho de que pasen estas cosas, pues sí golpea más. Sobre todo porque dices, oye, pues somos 3 pelados, ¿cómo no estamos jalando aparte parejo? ¿No? O sea, es como, no nos podemos organizar ni 3 personas a estar en paz, ¿no? Es como, oye, ¿cómo le vas a demostrar a los demás que sí lo estamos haciendo bien y que somos una opción viable para este gobierno? Y para gobernar después, porque al final del día los partidos quieren ganar elecciones. O sea, dime qué partido no está pensando ahorita en el 2024 o en el 2022 ahorita con las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Entonces, creo que sí ha sido un golpe el hecho de hacer una política personal y no de partido. Y voy a hacer una anotación ñoña ahí toda. Pero el partido, por lo mismo que te digo cómo se fundó, fue un partido que fue en contra de los caudillismos, ¿no? Fue un partido que lo que buscaba era la institucionalización de la política. Sí, a ver, sí tenemos una figura presidencial, sí tuvimos 100 años de cultura presidencial. Sin embargo, si te das cuenta, esos presidenciales duraban 6 años y a la chingada. Echeverría, duraste 6 años, hiciste un desmadre, pero no puedes más. O sea, y si te das cuenta, casi todos los presidentes se van al exilio, salvo Felipe Calderón y Fox. Dime, Salinas tampoco es que esté aquí muy presente, Cedillo a veces sale, pero justo existe esta tradición que viene conforme a la fundación del PRI, que es, ok, tienes 6 años de poder, a lo mejor absoluto porque eres presidencial, pero tú entiendes que tú representas al PRI. O sea, tú no entiendes un Salinas sin el PRI, que por ejemplo, sí puedes entender un AMLO sin Morena.
Y creo que uno de los errores que ha habido ahorita con Alito es que él está volviendo al partido un partido de persona, muy ad hoc a la situación que se está corriendo con Morena y también en los otros partidos del mundo. Creo que es una situación que, si lo vemos, es como una tendencia a que todos se estén posicionando más personales que el partido en sí mismo. Sin embargo, el problema es que en el ADN del PRI, esta parte de personalismos no va. ¿Algo que gustes añadir, Mala? No, realmente yo lo único que creo que es importante sobresaltar es que alejarnos de la institucionalidad no debería ser opción. Creo que en este contexto político nacional estamos viviendo la destrucción de instituciones, el dejarlas sin operar, como por ejemplo el INAI, la destrucción, por ejemplo, de decir vamos a quitar un INE como institución, que a lo mejor suena muy radical decir vamos a quitar el INE, pero pues sin operar también es destruir instituciones, ¿no? Y estamos en un contexto donde justo lo que está peligrando son las instituciones, incluso como la Constitución, que también es una institución que se vulnera cada rato con las iniciativas. Me parece triste que un partido, como decías al principio, que justo tiene el revolucionario institucional, también caiga en este juego de demeritar a las instituciones en lugar de ser el portavoz de decir, no, construyamos y hagamos más fuerte las instituciones, como siempre han dicho. En caso de que permanezca o salga Alejandro Moreno Cárdenas, el PRIismo está ante el gran reto no solo de ganar las próximas 2 elecciones estatales del próximo julio, sino que también empiezan a analizar cómo será su existencia en caso de que no lo logren. Si el priismo logra mantener su bastión en el Edomex, tampoco podemos hablar de un triunfo absoluto para ellos, pues en caso de que Alejandra del Moral logre consolidar el triunfo, no va a gobernar por sí sola, sino que las dirigencias del PAN y PRD acordaron con el PRI crear un gobierno de coalición con integrantes de estos partidos dentro del sistema estatal. ¿Será que el priismo podrá recuperarse una vez más? No olvidemos que en el año 2000 todos vislumbraban su desaparición, pese a que más de 3/4 del siglo anterior estuvo frente al poder y, como bien sabemos, pudo recobrar fuerzas todavía para gobernar un sexenio más. Si quieres saber más sobre cómo surgieron los últimos conflictos dentro del revolucionario institucional, te recomendamos los episodios El PRI contra el PRI y El PRI presume sus fichas. Te dejamos los links en la descripción. A nuestra invitada de hoy la puedes encontrar en Twitter como @lamalac. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.